Amigas y amigos empresarios, hoy es 20 de abril del 2020. Este es un tercer video eh, en el que estamos hablando de un modelo de negocio que es el que estamos nosotros proponiéndole a los clientes de Reduca. Hemos dicho en otras ocasiones que tenemos que tener claro que a las micro, pequeñas y medianas empresas nos duele a un gran número de nosotros un tipo similar de problemas, mala gestión financiera, no reflexionamos estratégicamente y todo lo improvisamos. La improvisación no es mala, pero si todo lo improvisamos, por supuesto que vamos a andar al garete, y que sobre todo en este momento en que esta tormenta, donde hay tres olas que nos están zarandeando para todos lados, nos ponen en un desafío. Esas tres olas, bueno, pues está claro la pandemia de coronavirus COVID-19, que esperamos que se vaya desarrollando ya junio, julio, ya se haya podido resolver, pero no debemos olvidar que ya traíamos desde el 2018, se acrecentó en 2019, una crisis económica mundial y México no se salía de esta influencia y que incluso es una crisis que ahora se le está viendo con más posibilidad el que haya una recesión económica. Acuérdense que la recesión económica es una caída significativa en la actividad económica por lo menos por 2 trimestres. ¿Y qué esperamos? Yo al menos espero que esta recesión no se convierta en una depresión, que es una disminución sostenida de la producción y el consumo por más tiempo. Solo recordarles que la depresión en Estados Unidos de 1929, que inició en 1929, se prolongó casi durante toda la década de 1930, casi por 10 años. Claro, fue disminuyendo su impacto, pero al final de cuentas hasta allá pudo llegar. Y no nos olvidemos tampoco de la cuarta revolución industrial. Esa ha venido también en los últimos 10, 15, 20 años transformando y esta conjunción de tecnologías ha logrado que se puedan presentar modelos de negocios disruptivos. Los ejemplos clásicos ya sabemos, Airbnb, Uber, etcétera, punto y que actualmente tengan problemas. Pero fueron en su momento disruptivos. Los que estaban en ese mercado ni se esperaba que gracias a la tecnología se pudiera estar dando el servicio mejor en el sentido de más apreciado por algunos clientes, por un número importante de clientes y por lo tanto que perdieran participación de mercado. Entonces, tenemos que aceptar, un primer paso que tenemos que aceptar es que la amenaza es real y que va a impactar más a aquellas empresas con una cultura organizacional que no tenga como característica innovar, asumir riesgos, trabajar en equipo y con liderazgos no autocráticos, rígidos, sino adocráticos, donde podamos permitir que otros también tomen parte en las decisiones. Déjenme tratar de explicar esto con una analogía. Si tú vas en el barco muy calmadito, es más probable que el capitán tenga tiempo para ciertas llamadas de algunos de sus marineros y digan, no, no, haz esto, no, haz esto, no, haz esto. Pero cuando el barco enorme, que es nuestra empresa, está en alta mar con un huracán, será imposible que todos los marineros le estén esperando turno para preguntarle al capitán, oiga, se está metiendo agua aquí, no hay un protocolo, ¿hago algo o no hago algo? No, se requiere que en ese momento el colaborador, el participante de la empresa, tome decisiones. Claro, siempre tendremos que dejar ciertas decisiones de calidad al capitán del barco, pero la forma en que funciona es de empoderar, de permitir que más personas puedan lidiar
con situaciones inéditas en su punto donde ellos están, porque al final de cuentas incluso ellos son los que más dominan esa zona, la sala de máquinas, dónde están las bodegas, etcétera, etcétera. Pero esto suena bien, como que debemos buscar una cultura que nos permita enfrentar mejor la crisis. Pero ¿qué opciones tenemos? Les mencionaba yo que nosotros desarrollamos un modelo de 14 puntos, que 9 son los de Osterwalder, del modelo de negocio de Osterwalder, o del Canvas Business Model, y le agregamos 5 más. Uno de los que le agregamos es el de, efectivamente, de la cultura organizacional. ¿Por qué? Bueno, en 1991 una investigadora vino a México, Eva Kras, y estuvo asesorando a varias empresas mexicanas, y en función de eso, gracias a eso, escribió un libro que se llama La Administración Mexicana en Transición, y afirmaba que uno de los aspectos que afecta que las empresas mexicanas sean exitosas es su forma de implementar las nuevas formas de gestión. Y decía que generalmente lo que utilizaban es una forma tradicional. Ellos tenían técnicas administrativas tradicionales, con un estilo de administración tradicional y con unas actitudes y cultura, ella le llama administrativa, nosotros estamos llamando cultura organizacional. Y entonces la parte de actitudes, la parte de cultura organizacional no consideraban estas empresas que hubiera que hacer nada. Trataban de injertar y que se adoptara las nuevas técnicas administrativas o de gestión o tecnología. Y lo que ocurría era que se tenían técnicas administrativas, las antiguas con las modernas sobrepuestas, y esta modernización fracasaba. Lo que ella proponía en aquel momento a los empresarios mexicanos era que, partiendo del estilo de administración que se tenía, el tradicional, se deberían de tomar en cuenta la cultura organizacional y las técnicas administrativas tradicionales. Y que un paso importante que se debía dar era identificar qué cambios en la cultura organizacional o en los rasgos de la cultura organizacional se tendrían que estar dando paralelamente a que se adoptaran estas nuevas técnicas o tecnologías administrativas, y que si hacía esto, se iba a tener como resultado que en efecto se iban a tener las técnicas administrativas modernas operando, siendo aceptadas por nuestra empresa, pero también una cultura organizacional ad hoc a los nuevos tiempos. Estamos hablando de nuevos tiempos 1991, y con esto se incrementaba la probabilidad de que se tuviera éxito en estos cambios que buscaban las empresas mexicanas. Con las condiciones actuales, tendríamos que agregarle a esta forma de pensar de Eva Kras estos elementos de la crisis económica y sanitaria y tecnológica, ya que esta situación de cuarentenas, de modelos disruptivos de negocios, de posibilidad de recesión, puede ocasionar o bien que el líder de la empresa, los líderes de la empresa, los integrantes, tomen conciencia de la imperante necesidad de desarrollar nuevas formas de resolver la problemática que está siendo inédita, y que esto requiere también un cambio en ciertas formas de pensar, y que por añadidura esto requiere un cambio en las creencias. Y trato de poner un ejemplo muy simple. En este momento, muchos de nosotros en nuestras empresas estamos utilizando esta tecnología que es de las videoconferencias. Estas videoconferencias para nada son nuevas, ya llevan ahí muchos años, pero nosotros decíamos, no, es que no va a ser igual.
no vas a poder ver a las personas, no va a ser efectivo. La crisis nos ha obligado a tener que utilizar la tecnología. Y nos estamos dando cuenta que hay atorones, que hay imperfecciones, pero igual que la primera vez que utilizamos una tarjeta, bueno, los que están muy jóvenes no se han de acordar, pero la primera vez que algunos de nosotros, ya los genias como yo, utilizamos la tarjeta de crédito, pues nos temblaba la mano para meterle qué tal si se queda ahí y luego me hacen cargos que yo no voy a saber. Claro que hay peligros en la tecnología, pero nos vamos volviendo diestros a utilizarla y va a ocurrir esto. Entonces, esta crisis nos puede obligar a cambiar paradigma, para cambiar forma de pensar y entrarle de lleno al uso de la tecnología para mejorar la efectividad de nuestra gestión, la competitividad de nuestra empresa. Pero también las cosas en las crisis no son todo maravillosas. Hay alguien que sale fortalecido, sale con un cambio importante, pero también puede estar provocando que las empresas, en algunas empresas, estos cambios se nieguen y se digan, no, esto va a pasar, esto es una moda, no vale la pena, lo anterior va a regresar. Y entonces va a haber una resistencia a hacer nada que no haya sido hecho como lo veníamos haciendo antes. Ya vimos que muchas de las formas, procedimientos, procesos que hemos venido haciendo hasta antes de que explotara con esas tres vertientes la crisis, la tecnológica, cuarta revolución industrial, la económica, posible recesión y la sanitaria COVID-19, ya no van a ser o van a poder hacer soluciones como lo veníamos haciendo y que tenemos que estar dispuestos a cambiar. Muy bien, entonces pareciera ser que al menos hasta donde llevamos, yo te quiero convencer, empresaria, amigo, que sí es importante que tomes en consideración la cultura organizacional. Pues sí, pero a final de cuentas, ¿qué es la cultura organizacional? Hay N cantidad de investigación sobre culturas organizacionales, sobre todo en los países anglosajones. Desafortunadamente, este es otro de los temas que en nuestros países latinoamericanos no hay mucha. Pero para no enredar mucho, permíteme incluso leer una descripción lo más sencilla que la pude realizar. La cultura organizacional tiene que ver con un grupo de personas, en este caso los integrantes de una empresa, que comparten una identidad, o sea, una serie de valores, creencias, normas, mandatos, convenciones, tradiciones, mitos, que hace que el grupo perciba el mundo, lo que está ocurriendo en el exterior de la empresa, de cierta manera. Y esto los haga sentir, pensar, conducirse y actuar de una forma muy similar ante hechos que inciden en la empresa. Esto, por supuesto, va a determinar la forma en que enfrenta la empresa los cambios externos, es decir, las oportunidades y las amenazas, y los cambios que deben realizarse internamente para salir bien librado de la crisis, que son identificar fortalezas y debilidades internas. Los investigadores Claudia Eugenia Toca Torres y Jesús Carrillo Rodríguez, en un trabajo que hicieron en 2009, dicen que todos estos creencias, valores que integran lo que se denomina cultura organizacional, no están por escrito, son no escritos. Y estas reglas no escritas son aprendidas fueron generadas por los originarios, por los que fueron llegando en las primeras etapas de la empresa, y después los que se fueron incorporando los van aprendiendo, digamos, simplemente por estar en contacto con estas formas no escritas de
cómo hacemos las cosas aquí en mi empresa. Por lo tanto, no busquemos la cultura en todos aquellos documentos escritos, como manuales, códigos o prontuarios. Tendríamos entonces, digamos, dos factores. Lo escrito, lo que algunos Salomón llaman el deber ser, y lo no escrito, la cultura organizacional, que es el ser, como realmente somos. En las organizaciones es importante que se revise estos dos factores, las reglas escritas, las reglas no escritas, para ver si coinciden o tienen un buen nivel de coincidencia. No se trata que estén absolutamente 100% coincidentes, pero sí que haya una coincidencia aceptable en varios aspectos, en varios factores. En la medida que estas reglas no escritas coinciden con las reglas sí escritas, la filosofía, la visión, los valores, los manuales, los reglamentos, podemos decir que esa empresa tiene integración interna. Y esta integración interna le va a permitir con más facilidad lograr una adaptación externa. Adaptarse externamente ¿a qué? Pues a las amenazas u oportunidades que están en el exterior, en este caso, la crisis. Pero si estas reglas escritas y estas no escritas, cultura organizacional, están muy separadas o incluso son antagónicas o van en direcciones contrarias, lo que se va a tener dentro de la empresa es una desintegración interna que va a obstaculizar de forma muy importante el que la empresa pueda adaptarse externamente, o sea, el que pueda librar las amenazas y aprovechar las oportunidades que se están dando en el exterior. Otro aspecto que toca estos dos autores, Toca y Carrillo, es que nuevamente la cultura organizacional puede ser un activo si estos valores, estas creencias se han logrado compartir y coincidir lo más posible, los valores, las creencias personales con los valores y creencias que están en la cultura organizacional, porque de esta manera se va a conseguir dentro de la empresa niveles altos de cooperación. Y es vital en este momento que haya trabajo en equipo, colaborativo, con metas comunes, con corresponsabilidad, con apoyo. En tanto que si estas reglas escritas y las no escritas difieren, esto se convierte más bien en una obligación a la que hay que asumir, nos guste o no nos guste. Esto, por supuesto, no trae esos altos niveles de cooperación y la empresa se encuentra débil. Para Toca y Carrillo, la cultura es como una cebolla que tiene varias capas, ellos dicen 3 capas, y que habrá que entender las 3 capas e identificar factores clave en cada una de esas capas que nos pueden estar ayudando, que nos hacen tener fortalezas, pero también identificar aquellos que provocan debilidades. La primera capa es la dimensión esencial, que es la más profunda, y que está integrada por los valores. Y los valores que son aquellos que nos dan sentido de dirección común sobre lo que es deseable y correcto hacer en la empresa. Los supuestos, que son afirmaciones o ideas que se dan como ciertas y que sirven de base para razonar y discutir. Las ideologías, que son principios ideológicos o religiosos
que dan explicaciones generales convincentes a los integrantes del equipo sobre la realidad, ¿sí? Y que además exhortan a la acción colectiva. Los de Greenpeace tienen la ideología de que hay un grave peligro para la Tierra, que se la está degradando y que entonces hay que actuar conjuntamente para salvaguardarla. Y por eso toman un barco y persiguen a los balleneros, etc. O sea, es tan fuerte que llama a la acción. Y el conocimiento, que es el último componente, que es la manifestación de los valores, digamos, de forma verbal, de forma explicativa, pero lo tratamos de hacer muy racionalmente, ¿verdad? Muy bien. Todo esto como teoría, como cuestión académica, pues puede ser interesante, pero al final de cuentas, ¿de qué le sirve a tu empresa el conocer esta capa profunda? Déjame buscar explicártelo con un ejemplo. Si los fundadores o líderes o parte de la ideología de la empresa tienen el prejuicio, o sea, prejuicio antes, de que las mujeres, de que los jóvenes, de que las personas sin título universitario, de que las personas de X universidad o de X región realmente no son personas aptas para agregar valor a la empresa, es muy probable que por esta generalización la empresa se esté perdiendo de contratar mujeres que son muy profesionales, muy competitivas, o jóvenes, o personas de tal universidad que no son la más prestigiosa, o personas que no tienen el título, pero que tienen el expertise y los resultados. O sea, todos estos prejuicios están en el fondo de lo que creemos nosotros y se ven reflejadas en acciones. Una segunda capa es la dimensión estratégica, ¿verdad? En esta dimensión estratégica se encuentran las creencias estratégicas que tienen que ver con las, imagínense, tienen que ver con las convicciones y certezas de los líderes de la empresa. Y las creencias de estos líderes de la empresa pueden ser respecto a varias dimensiones. La primera de ellas es muy importante, todas también son, pero esta es la visión. Es decir, los líderes, ¿qué visión tienen de lo que la organización puede llegar a ser en el largo plazo? Si el dueño, el líder, no tiene una visión de lo que su empresa puede llegar a ser, de hecho no tiene claro ni siquiera en qué negocio está, bueno, pues difícilmente lo va a poder comunicar y aprovechar esta visión para dar dirección, enfoque y alineación a su empresa. Otro aspecto más que tiene esta dimensión estratégica tiene que ver con las expectativas del mercado del capital. Es decir, estos líderes, ¿qué convicciones tienen respecto a cómo debe satisfacerse a los acreedores y accionistas que están relacionados con la empresa? Alguien puede tener una visión de simplemente satisfacerlos por los muy buenos resultados y otros incluso pueden tener la convicción de que no importa. Ustedes verán constantemente ejemplos, incluso en películas y en la realidad, de un grupito de accionistas que engañaron a otros grupos de accionistas. Ahí hay una convicción que lleva a la empresa en una cierta dirección. Otro componente más de esta visión estratégica es la competencia en el mercado. ¿Cuál es la convicción de los líderes? ¿Cuál es su entendimiento de cómo y por qué se debe triunfar en el entorno industrial o sector? Es decir, aquí yo pongo un ejemplo muy coloquial, decir,
que debemos de dejar de tener la mentalidad de tiendita o tallercito de la esquina. ¿Son honorables? Claro, se ganan su dinero con su esfuerzo. Sin embargo, si hablamos de la realidad de los negocios, en el mercado hay unos naves grandes, los Oxxo, por ejemplo, que llegan y pueden quitarte hasta un 20 o 30% de tu mercado y por lo tanto tú no te puedes conformar con ser simplemente la tiendita de la esquina. Ya no puedes hacer eso, te tienes que convertir, si no, en varias tienditas, a lo mejor organizarte para compras organizadas, sí, con tus competidores, la otra tiendita de 5 cuadras allá, para defenderse de estas empresas enormes, o, eso está claro, internamente, automatizar, digitalizar tu negocio para que lo tengas claro en tiempo real y puedas tomar decisiones. ¿Por qué tienes que ser mejor en el mercado? Porque si no, te van a hundir otros que lleguen con un motor más poderoso. Y finalmente, estas comisiones de la visión estratégica tienen que ver con la dirección interna, que ahora sí es cómo convierten estos 3 aspectos primeros en cuestiones prácticas operativas. Hay muchos empresarios que van a cursos, talleres, diplomados, maestrías de administración, un montón de ideas, pero nunca las aterrizan. Entonces, porque no creen en ellas. Entonces, ¿qué tanto realmente se vuelve realidad? Aterrizan todos estos conceptos en función de mejorar la empresa. Nosotros vamos a redundar mucho sobre esta importancia de esta situación estratégica y nos vamos a auxiliar de un libro que escribió Michael Gerber que se llama El mito del emprendedor. Él dice que una de las razones por las que en Estados Unidos las empresas a los 5 años, más del 85, casi el 85% ya han desaparecido, es porque no logran integrar, así como podemos decir en un equipo de fútbol, si me permiten el ejemplo, pues necesitamos un portero que sepa defender, necesitamos una media que sepa mandar los pases y un delantero que meta goles. Sé que estoy sobresimplificando lo que es el fútbol, pero trato de decir que si no hay portero, pues te van a meter goles. Si no tienes delantero, pues no vas a meter goles. Si no tienes un centro, un mediocampista, no va a estar distribuyendo las pelotas. Bueno, aquí necesitamos 3 jugadores, al menos, 3 perfiles, ya sea se pueden dar en una sola persona o necesitaríamos 3 personas. El perfil del empresario, emprendedor, perdón. El emprendedor es el que visualiza los negocios, donde mucha gente está viendo crisis y problemas, él está viendo ahorita oportunidades de negocios. Y puede imaginarse, tener una visión descriptiva de cómo ve ese negocio en el mediano o largo plazo. Déjenme ponerles un ejemplo. Ray Kroc, que fue el que hizo grande, que hizo la expansión de los restaurantes de comida rápida McDonald's, él era realmente un proveedor de restaurantes, llega al negocio de los McDonald's en California. Los hermanos McDonald's ya habían intentado crecer, pero pues era bien difícil porque su modelo de negocio implicaba que ellos habían hecho crecer esta unidad, para hacer crecer la otra iban a tener que estar ellos, y luego si dejaban esto se iba a caer, y por supuesto una tercera tampoco se podía hacer, y al final de cuentas no les funcionó porque ellos se veían como un elemento indispensable en expandir su negocio. Llega Ray Kroc y se da cuenta que los hermanos McDonald's ya habían creado un sistema con procesos estandarizados y que entonces eran replicables
en muchas otras partes de California y después de Estados Unidos y después del mundo, porque ya se tenía la parte más difícil. Porque cuando un negocio tiene sistemas estandarizados, entonces las personas que lo pueden operar no necesitan ser una réplica de los fundadores. Ray Kroc, en la X historia, se los compra y se da la expansión. Hay un ejemplo de una visión de un emprendedor que ve que hay negocio que es replicable. Otro perfil que se requiere es el del director o administrador. Estos son hombres o mujeres pragmáticos que ponen orden a la empresa mediante implantación de sistemas, se guían mucho por las métricas, en especial las métricas financieras, pero también las métricas operativas. Quieren un tablero de control donde sepan la cuestión financiera cómo va, la cuestión operativa cómo va, la cuestión de ventas cómo va. Y en función de esa información, con su equipo toman decisiones. Y un tercer perfil es el del técnico, que es realmente el que sabe hacer las hamburguesas, el que sabe fabricar y diseñar esa máquina llenadora, que es el que sabe hacer a la perfección y con una gran versatilidad esas aplicaciones informáticas, es el que sabe cómo hacerlo. Gerber dice que generalmente los negocios empiezan porque un técnico dice, yo lo sé hacer, lo comercializo y me lo van a comprar fácilmente. Sin embargo, Gerber dice, no tiene la beta del emprendedor para haber visualizado si hay oportunidad en el mercado o si le está yendo bien, hacia dónde más debe crecer en un modelo replicable. No tiene la fortaleza del administrador y por lo tanto muchas de las decisiones que toma son intuitivas, por sensaciones, por intuiciones, y la administración por hechos, por evidencia, no está carente y frecuentemente comete errores. Bien, la última parte de la cebolla es la dimensión manifiesta. Es la que se representa con el lenguaje que se utiliza en esa empresa, la jerga, el argot, el lenguaje no verbal, las historias. En las empresas se cuentan historias. Y el fundador, cuando yo aquí nada más tenía una pequeña sillita y una mesa y ahí inició, porque esas historias, que en muchos casos son verdaderas o en otras son elaboradas, nos crean mitos y héroes. Y las empresas requieren mitos y héroes. Necesitamos pensar que algo superior en la empresa inició y por lo tanto hay esa herencia que nosotros, personas que no tenemos la oportunidad de haber iniciado, podemos retomar la estafeta. También se dan actividades ritualistas en esta dimensión manifiesta, que es la capa exterior, como premios, qué se premia, qué se distingue. Oye, se habla de que le hables de usted a los demás, que le hables de tú, que le hables como con su título, señor licenciado, señor ingeniero, etcétera, o no, vamos hablando de tú. También el modelado de las conductas. Este modelado es que vaya uno viendo cuando llega cuál es la conducta apropiada, cuál es el uso adecuado del idioma y finalmente los artefactos simbólicos que son cómo son las instalaciones, cómo es el mobiliario, qué capacidad tecnológica tenemos. O sea, un profesor mío en la primera etapa como consultor me decía, escucha la música de la organización. Por ejemplo, si llegas a un lugar y en donde si es necesario que el cliente vaya a esas instalaciones y no hay lugar para estacionar
porque los lugares que hay los están ocupando los directivos del más alto nivel, bueno, pues la cultura organizacional está diciendo que para ellos los clientes pues tienen que ver a dónde rayos se estacionan. En tanto que otro tipo de empresas hacen y deshacen para que la mayor cantidad de clientes sea fácil acceder, y de esa forma la cultura está diciendo: eres bienvenido, te trato de hacer un lugar para que no tengas tanto esfuerzo en caminar de tu carro a mis instalaciones, ¿no? ¿Qué aporta esta dimensión a la competitividad de tu empresa? Bueno, trataré de explicarlo con un ejemplo. Si tú llegas a una empresa, o más bien tienes interacción con una empresa, a nosotros nos ocurrió por ahí de 1992, a Guanajuato fue de visita el director de Metalsa. Metalsa está en Monterrey, es una empresa proveedora de la industria automotriz, y ella nos empezó a platicar, e iba acompañada de un colaborador, un hombre ya de edad. Y entonces en un momento el director le dijo: oye, platícales, ¿tú cómo ves la empresa? Y este señor lo único que nos dijo es: yo no les voy a comentar un caso, a ver si me puedo explicar. Miren, en nuestra empresa hay un lugar para los empleados, hay un lugar para los clientes, pero hay un lugar para los empleados, y están los estacionamientos. No sé si el número, pero había X lugares techados. Ustedes saben que en el norte los calores son tremendos, entonces pues el que tengas tu carro techado y cuando ya te vas a salir, llegues, entres y no esté tan brumoso la temperatura, pues es muy agradable. Bueno, nos hizo la pregunta: ¿ustedes para quién creen que están asignados estos lugares techados? Y nos fue preguntando y la mayoría dijimos: no, bueno, para los grandes jefes. Y dijo: no, el 80% de esos lugares está reservado para los colaboradores como yo, que tenemos más tiempo en la empresa y nos hemos distinguido por puntualidad y desempeño. Si el señor director al que acompaño quiere uno de los 2 o 3 lugares que no están asignados y que están techados, debe ser el que llegue más temprano. Bueno, este es un ejemplo muy simplón, pero que refleja qué tan congruente eres tú con decir que tus colaboradores son los activos más importantes de tu empresa, y cuando uno al estacionamiento, o peor, cuando uno al baño de los colaboradores, de los empleados, de los trabajadores, o cuando va uno al comedor, si es que llegan a tener comedor, si no, pues tienen que comer ahí en cualquier banca o en cualquier escalera. O sea, ¿qué dice de esta dimensión manifiesta de la cultura de tu empresa? Otro aspecto que tocan estos autores, Toca y Carrillo, es que es posible identificar 4 tipos de cultura organizacional en función de 4 categorías. Ellos dicen: tú ves si una cultura es flexible, o si está orientada al control, si está enfocada o con énfasis en lo interno o con énfasis en lo externo. Y con eso identifican ellos 4 posibles tipos de cultura. Para culturas que están orientadas a lo interno, pero que son flexibles, utilizan básicamente un modelo de relaciones humanas que se les llama de cultura grupal. Se inspiran principalmente en la institución familiar, y entre sus principales rasgos pues está que se busca el consenso, la cohesión, el compromiso mutuo, la lealtad, la afiliación, la pertenencia, la cooperación, la calidez, la preocupación, la tradición, etcétera, etcétera.
El líder es un guía, es un mentor y está involucrado más como un facilitador, donde confluye el énfasis externo con la flexibilidad, se dan un tipo de cultura organizacional que se le denominan estos autores, Tocqué y Carrillo, de modelo de sistema abierto. Y lo titulan cultura adocrática o de desarrollo. En estas culturas, lo importante es el dinamismo, el espíritu emprendedor, la propensión al riesgo, la innovación y desarrollo, el crecimiento individual, las recompensas intrínsecas, el libre flujo de ideas e iniciativas, la flexibilidad, la individualidad, el autocontrol y el empoderamiento. Los líderes se distinguen por ser igualmente emprendedores, innovadores, creativos y arriesgados. A lo mejor, si alguien vio la película, las redes sociales, digamos, yo sé que no es totalmente la realidad, pero digamos, es un ejemplo. Muchas gentes trabajando sin que el jefe esté detrás de ellos, todos obsesionados en cumplir y de alguna forma, como sistemas abiertos, se coordinan. Donde confluye el énfasis interno, o sea, más preocupados por lo que ocurre en los procesos internos de tu empresa y la necesidad de control, está la cultura jerárquica, que es un modelo de procesos internos. En la cultura jerárquica generalmente provienen de organizaciones militares o de policía, y en esta se acostumbra que los individuos cumplen con mandatos organizacionales, los roles están formalmente asignados, muy claramente asignados a través de reglas y regulaciones. Hay una inclinación hacia la medición, prima aspectos como las políticas, las estructuras formales, las recompensas basadas en los rangos, la gestión de la información, la estabilidad y la seguridad laboral. El líder jerárquico se diferencia por ser coordinador, organizador, conservador y precavido. Luego, en el último tipo de cultura, ahí confluye un énfasis en lo externo, o sea, qué está ocurriendo allá afuera de la organización, pero también combinado con no dejar al ahí se va, sino mantener control. En este caso, la cultura se le denomina cultura racional u orientada al mercado. Su aspiración central consiste en ganar clientes y consumidores ofreciendo productos y servicios, procesos y tecnología acordes a las demandas del mercado. Por eso es un énfasis en lo exterior. La colectividad opera bajo este modelo, se orienta hacia la producción, la competencia, el logro de metas y tareas, la investigación, el conocimiento y la información. Los líderes en esta cultura son netamente productores, directivos y enfocados hacia las metas. Dicen estos autores que realmente los 4 tipos de cultura, puede haber organizaciones en donde coexistan, pero que haya el énfasis o la ponderación de un tipo o de 2 respecto a los otros 2. Pero volvemos a preguntarnos, ahora bien, para la situación actual, Elías, ¿cuál es el tipo de cultura que más probabilidad tiene de salir fortalecido en la crisis? Hay un concepto que se le llama fragilidad, que implica que son organizaciones o personas a que, por el contrario, las crisis les favorecen. Pongo el caso, por lo menos en el ámbito económico, del país Suiza. Cuando a todo el mundo le está yendo mal, pues más dinero va
de gente acaudalada, sea dinero bueno o malo o regular, a los bancos suizos. No es la única parte, pero ahí siguen llegando mucho del dinero cuando hay crisis en el mundo. Bien, en ese sentido, nosotros consideramos que debe ser una mezcla ponderada de estas culturas. Sí tenemos que tener cultura jerárquica, nosotros le ponemos un 5%, de un 100% un 5%, porque en esta crisis difícilmente alguien por sí solo sabe solo las decisiones. ¿Sí? Entonces, sí, yo ordeno, yo soy el que mando aquí, pero ¿qué ordeno? En un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿qué ordeno? ¿Qué ordeno? O sea, puedo ordenar, porque yo ordeno tirarnos al precipicio y lo ordené y se tiene que cumplir. No, ¿qué ordeno para que sobreviva mi empresa y en las mejores condiciones para que lo más pronto posible, cuando pase la crisis, yo pueda retomar el camino del crecimiento? Y entonces, en esta cultura jerárquica aplica más que nunca aquellos conceptos muy viejos que se decía en inglés, doing the right things right, o en español, hacer bien las cosas correctas. ¿Cuáles son las cosas correctas? Sí, las que nos permiten actuar sobre los factores clave, que son las que nos pueden librar de un daño innecesario por la crisis. ¿Qué acciones son las correctas? Ahí necesitamos la cooperación de todos, la inventiva de todos, pero debemos dejar el voto de calidad en el líder, porque puede darse el caso de que haya tantas acciones que nos estamos proponiendo que nos colapsemos por tantas soluciones, nos dé parálisis por soluciones. Y entonces el líder debe decir, a ver, ya, muy bien, ya nos escuchamos, hay 4, 5, 6 propuestas, muy bien, todas tienen su mérito, muchas gracias. Me toca a mí como capitán decirles que nos vamos a optar por la opción C, por esta y esta y esta y esta otra razón. O sea, debe de quedar claro que siempre se dejará el voto de calidad al líder del grupo. Requerimos, en cuanto a la cultura grupal, la que se genera de la familia, un 25%, porque necesitamos tomar, ya lo dijimos, acciones participativas, pero sobre todo porque necesitamos calidez. En este momento de crisis, la mayoría estamos muy nerviosos, desesperanzados, y no sé si a ustedes les ocurra que cuando nos acercamos a la familia, yo sé que hay casos que no es así, pero en muchos casos cuando nos acercamos a la familia, cuando nos acercamos, yo por ejemplo platico con mi hija que está en Juárez, platico con mi hijo que está en China, platico con mi hermana que está en la Ciudad de México. A veces ellos se desahogan conmigo, a veces yo me desahogo con ellos y termino con más fuerza. Sí requerimos traer la calidez, la empatía a nuestras empresas. Ahí estaríamos hablando de un 25%. También un 25% de cultura democrática, porque los problemas que estamos enfrentando requieren soluciones innovadoras, porque son problemas a veces inéditos. La verdad es que la mayor parte de las pymes tenemos aversión al riesgo y prefiere copiar a otros. Pero en este momento, ¿a quién vamos a copiar si las demás empresas están igual que nosotros, o a veces algunas un poco en condiciones más difíciles? Por lo tanto, debemos hacer ese esfuerzo de salirnos de la caja y pensar y arriesgarnos con soluciones innovadoras. Cierto, conlleva un riesgo, pero más riesgo conlleva el seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes de la crisis, antes de que hubiera huracán, cuando el mar estaba relativamente más tranquilo. Hoy tenemos que buscar hacer cosas diferentes. Y finalmente, una cultura racional, el 45%, porque las empresas deben buscar retener a los clientes y consumidores
ofreciendo productos, servicios, procesos y tecnologías acordes con las demandas del mercado. Por ejemplo, te lo llevo a tu casa, nos conectamos por internet. Sé que varios de ustedes están pensando, mi giro no es prioritario por orden del gobierno, Elías, debo cerrar, entiéndelo, no puedo producir. Entonces, ¿cómo voy a aplicar eso que tú me estás diciendo? Esto es cierto, pero no implica que no te mantengas en contacto con tus clientes y busques ayudarlos con ideas de cómo salir de la crisis, mandándoles un mensaje claro. Ustedes me son importantes, no son para mí solo el que yo les doy un producto o servicio, ustedes me dan dinero. Ustedes para mí son importantes porque son parte de mi modelo de negocio, y en mi modelo de negocio quiero aliados, quiero ganar con todos, ¿no? Se debe tener metas semanales, por eso debes buscar un estilo de cultura racional semanal. Oye, vamos a cuidar a los clientes. Oye, vamos actualizando nuestra base de datos. Tenemos RM o en un Excel, vamos actualizando los datos, les hablamos. Oye, necesitamos clarificar qué acciones concretas vamos a hacer esta semana que empieza para cuidar en no caer problemas de liquidez. ¿Cuál es la prioridad para esta semana? ¿Cuál es la prioridad para el lunes, para el martes? Y probablemente vayan cambiando, pero mi equipo, nos enfocamos en que eso ocurra, en que esos entregables estén, y por lo tanto, por eso le ponemos en Reducar un poco más, digamos, de cantidad a la cultura racional. Amigas y amigos empresarios, recordemos, si no hay armonía o compatibilidad entre las reglas escritas con las no escritas, la cultura organizacional, no se podrá lograr la integración interna y no se podrá dar la adaptación externa. Es decir, la empresa no tendrá la capacidad para interpretar lo que está pasando en su entorno. En este momento, crisis sanitaria, económica, tecnológica. Y sus acciones no serán correctas, no serán doing the right thing right, hacer bien las cosas correctas. Entonces la probabilidad de que la empresa sobreviva será muy baja. Para lograr sobrevivir como persona, en este momento debe salir lo más fuerte de nuestro carácter. Y en el caso de las empresas, el carácter lo define indudablemente su cultura organizacional. Te deseo que seas y estés mejor, como siempre. Te recuerdo, en Reducar queremos contribuir a que salgas muy bien librado de la crisis. Comunícate con nosotros. La cuestión financiera, buscaremos la forma de ganar. Gracias y nos vemos hasta la próxima, hasta el próximo video.